Hola noble fanático del terror. Hoy os voy a contar historias terroríficas sobre sótanos. Si no tenéis fuerzas, cierrad el vídeo ahora mismo. No soy responsable de la pérdida de tu sueño. Si realmente tienes el coraje, mira hasta el final. ¿Puedes? La sombra del tío Efraín. Era extraño regresar a la casa de mi infancia después de tantos años. Mi madre, una mujer de gran corazón y siempre preocupada por el bienestar de los demás, me recibió con los brazos abiertos. Había pasado tanto tiempo fuera, viajando, estudiando, trabajando en otros estados, que apenas reconocía el lugar. Pero algo, desde el principio, me incomodaba. Era como si una sombra se cerniera sobre la casa, una sensación de que algo no estaba bien, algo que no entendía cuando era niño, pero que ahora se volvía cada vez más evidente. La casa estaba prácticamente intacta, con las mismas paredes blancas, el jardín bien cuidado, el olor familiar de pan de maíz recién horneado. Pero el sótano siempre fue un lugar que evitaba. No era solo miedo a la oscuridad, era un instinto, algo visceral. Mi madre rara vez hablaba del sótano, y yo nunca me había tomado la molestia de preguntar. Cuando era niño, siempre imaginaba que monstruos o criaturas se escondían allí abajo, esperando el momento adecuado para atacar. Ahora, adulto, sabía que los monstruos eran reales, pero tomaban otras formas, más siniestras y difíciles de identificar. La primera noche de regreso, estaba exhausto. El vuelo había sido largo, y el desfase horario me dejaba aturdido. Me dejé caer en la cama, esperando solo una noche tranquila de sueño. Pero, en medio de la madrugada, algo me despertó. Un susurro bajo, arrastrado, que parecía venir de debajo de mí. Abrí los ojos, aún medio adormecido, y me quedé inmóvil, intentando escuchar de nuevo. Pensé que estaba soñando, pero el sonido volvió, más alto, más urgente. Era una voz que parecía deslizarse por las paredes, subiendo desde el sótano. Cerré los ojos con fuerza, intentando ignorarlo, pero el sonido no se detenía. A la mañana siguiente, durante el desayuno, lo mencioné a mi madre. Ella se rió, diciendo que debía ser la vieja tubería de la casa o tal vez solo el viento. Pero noté una leve vacilación en su mirada, algo que no quería decirme. Lo dejé pasar, creyendo en la explicación racional. Pero las noches siguientes trajeron la misma pesadilla. El susurro se hacía más claro, más insistente, hasta que comencé a distinguir palabras, frases inconexas que me hacían estremecer hasta los huesos. Al tercer día, decidí bajar al sótano. Algo me decía que necesitaba enfrentar ese miedo de la infancia, resolver de una vez por todas lo que me estaba atormentando. Tomé mi celular, usando la linterna como guía, y bajé las escaleras de madera que crujían con cada paso, como si la propia casa intentara detenerme. El aire se volvía más pesado, más frío, a medida que me acercaba al fondo. La oscuridad parecía viva, como si me estuviera observando. Al llegar al fondo, el susurro se detuvo. Un silencio sepulcral se apoderó del ambiente. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo, resonando en las paredes vacías. Usé la luz del celular para examinar el sótano. Había cajas viejas, muebles llenos de polvo y, al fondo, una habitación improvisada. Un escalofrío recorrió mi espalda al reconocer el lugar. Era donde mi tío Efraín solía quedarse. El tío Efraín era el pariente que todos preferían olvidar. Un hombre recluso, callado, con una mirada que parecía atravesarte, como si viera cosas que nadie más podía ver. Cuando yo era niño, ya vivía en esa habitación, aislado del resto de la casa, una elección que nunca entendí. Mi madre, siempre amable, nunca se quejaba de su presencia, pero yo sabía que ella también evitaba ese sótano. La puerta de la habitación estaba entreabierta, y algo en el aire me decía que debería dejarla cerrada, que la curiosidad solo me traería más problemas. Pero, como siempre, la curiosidad ganó. Empujé la puerta con cuidado, y la linterna del celular iluminó el interior. Allí, en el centro de la habitación, sentado en un viejo sillón, estaba el tío Efraín. El susto fue tan grande que casi dejé caer el celular. Estaba de espaldas a mí, inmóvil. Tío Efraín, llamé, mi voz un susurro casi inaudible. No hubo respuesta. Algo dentro de mí gritaba que saliera corriendo,
pero mis pies no se movían. Di un paso adelante, mi respiración pesada, y extendí la mano para tocar su hombro. Cuando mis dedos se acercaron, él se giró bruscamente. El rostro que vi no era el de mi tío. O mejor dicho, lo era, pero distorsionado, como una caricatura grotesca. Los ojos estaban hundidos, vacíos, como dos órbitas negras, y la piel parecía haber sido estirada al punto de romperse, tan fina y pálida que casi brillaba bajo la luz del celular. Pero fue la sonrisa lo que me paralizó. Una sonrisa amplia, inhumana, que no correspondía a la mirada muerta. Era como si alguien hubiera forzado esa sonrisa en su rostro, una máscara de pura maldad. Tío Efraín, repetí, pero mi voz era apenas un hilo, perdido en la oscuridad. Entonces él susurró algo, palabras que no tenían sentido, pero que me llenaron de un terror profundo. Nunca te dejan, ¿sabes? Solo se esconden en las paredes. Retrocedí, tropezando con algo detrás de mí, mi corazón latiendo descontrolado. De repente, él comenzó a reír, una risa baja y distorsionada que resonaba en el sótano. Mi instinto de supervivencia finalmente reaccionó, y corrí, subiendo las escaleras tan rápido como pude, la risa siguiéndome como una sombra. A la mañana siguiente, después de una noche sin dormir, decidí enfrentar a mi madre. Le pregunté qué había pasado con el tío Efraín, que estaba realmente escondido en ese sótano. Se puso pálida, como si toda la sangre hubiera drenado de su rostro. Sus ojos, normalmente cálidos, estaban llenos de miedo. Efraín está muerto, susurró, su voz temblorosa. Murió en ese sótano, hace 10 años. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. Si estaba muerto, ¿qué o quién había visto? Decidido a descubrir la verdad, comencé a investigar sobre la casa, sobre la historia del lugar. Lo que descubrí me dejó sin palabras. Antes de ser nuestro hogar, la casa había sido una pensión, famosa por su pasado macabro. Hubo desapariciones, misterios nunca resueltos, historias de habitaciones escondidas en el sótano. Decidí volver al sótano, esta vez a plena luz del día. Armado con la nueva información, comencé a inspeccionar cada centímetro de ese lugar maldito. Después de horas, encontré una pared falsa, oculta por muebles viejos. Detrás de ella, una habitación oculta, impregnada con el olor a moho y decadencia. Dentro, restos de una vida olvidada, entre ellos, un diario. El diario pertenecía al tío Efraín. En las páginas amarillentas, hablaba sobre su obsesión con la historia de la casa, sobre los intentos de comunicarse con los espíritus de los desaparecidos, de liberarlos. Pero algo salió terriblemente mal. El último fragmento era una advertencia desesperada, escrita con una prisa frenética: aléjate del sótano. Ciérralo para siempre. Salí de ese sótano como si estuviera huyendo del propio infierno. Sabía que necesitaba salir de esa casa, y rápido. Convencí a mi madre de venderla, y no miré atrás. Pero, incluso ahora, lejos de allí, todavía siento los ojos del tío Efraín observándome. Todavía escucho esos susurros en las paredes, susurros que intentan advertir, o tal vez maldecir. Desde entonces, nunca más ignoré los susurros en la oscuridad. Siempre están allí, al acecho, esperando ser escuchados. Y cada vez que cierro los ojos, veo el rostro del tío Efraín, sonriendo esa sonrisa que me persigue, un recordatorio de que algunos secretos deberían permanecer enterrados. El huésped del sótano. El sábado empezó como cualquier otro en la tranquila calle donde vivía, en un barrio donde todos se conocían y las únicas novedades eran perros perdidos o las visitas de los nietos a sus abuelos. El sol brillaba intensamente, y el calor hacía que el césped de mi jardín pareciera más verde de lo normal. Decidí aprovechar el día para cortar el césped, una tarea que siempre posponía, pero que ese día se sentía inevitable. Mientras empujaba el cortacésped, dejando líneas rectas y perfectas en el jardín, mi mente vagaba. Pensaba en cosas triviales, la semana que había pasado, los planes para el domingo, hasta que una noticia en la radio llamó mi atención. Habían emitido una alerta. Un preso se había escapado de una penitenciaría de máxima seguridad cerca de la ciudad, y la policía estaba en alerta máxima. El aviso era claro, el hombre era peligroso, y todos debían cerrar puertas y ventanas. Sonreí para mí mismo,
pensando que era una de esas historias exageradas que se esparcen para asustar a la gente. Después de todo, ¿qué haría alguien fugado de la justicia en una calle tan tranquila como la nuestra? Terminé de cortar el césped, sudoroso y satisfecho. Entré en casa, dejando la puerta principal entreabierta para que la brisa veraniega circulara. El sonido del ventilador en la sala competía con el zumbido de los grillos afuera. Estaba listo para dejarme caer en el sofá y relajarme, cuando algo extraño sucedió. Un sonido, casi imperceptible, provenía del sótano. Era como el sonido de pies arrastrándose sobre el suelo de cemento, mezclado con el crujido de algo, como si fuera tela. Me detuve por un momento, tratando de entender qué era eso. Recordé que mi gata, una pequeña felina curiosa y arisca, solía esconderse allá abajo, pero la había dejado salir de casa más temprano, y aún no había vuelto. Pensé que podría ser el viento, moviendo algo que había dejado mal colocado. Quizás una ventana abierta. Pero el sonido volvió, esta vez más fuerte, más claro. No era el viento, y ciertamente no era un animal. Era algo, o alguien, que no debería estar ahí. Mi corazón empezó a latir más rápido, el sonido resonando en mis oídos. Decidí investigar, pero no sin antes armarme. Agarré lo primero que encontré, una vieja escoba que estaba apoyada en la cocina, y me acerqué a la puerta del sótano. Con cada paso, el sonido se hacía más claro, más perturbador. La puerta del sótano siempre había tenido una apariencia extraña, antigua, con bisagras que chirriaban y una manija desgastada por el tiempo. Coloqué la mano en la manija, dudé por un segundo, y luego abrí la puerta despacio. La oscuridad del sótano parecía aún más densa de lo normal, como si estuviera esperando por mí. Encendí la luz y bajé los primeros escalones, el sonido de mis pasos amortiguado por mis pensamientos que gritaban que debería salir de allí. El sótano estaba aparentemente vacío, como siempre, un depósito de cosas viejas, olvidadas, acumuladas a lo largo de los años. Solté un suspiro de alivio, riéndome de mí mismo por ser tan paranoico. Pero entonces, lo escuché de nuevo. Respiración. Lenta, pesada, viniendo de detrás de las cortinas polvorientas que cubrían el rincón más lejano del sótano. La sangre se heló en mis venas, y todas las películas de terror que había visto pasaron por mi mente en un torbellino de escenas. Sabía que debía salir corriendo, llamar a la policía, poner fin a esa locura, pero algo me mantuvo allí, inmóvil, con la mano apretando el mango de la escoba como si fuera un arma de verdad. Con pasos vacilantes, me acerqué a las cortinas, el corazón latiendo tan fuerte que podría jurar que cualquiera podría escucharlo. Con una última respiración profunda, agarré el borde de la cortina y la aparté con fuerza. Lo que vi me dejó sin aliento. Agachado en la esquina, encogido como un animal acorralado, estaba el hombre. Ese hombre. El fugitivo que todos estaban buscando. Sus ojos, desorbitados por el miedo y el cansancio, se encontraron con los míos, y por un segundo, ninguno de los dos se movió. Parecía que el tiempo se había detenido. Estaba cubierto de suciedad, con el rostro mal afeitado y la ropa hecha jirones, pero era imposible no reconocer el pánico en sus ojos. Antes de que pudiera gritar, antes de que pudiera hacer cualquier cosa, levantó las manos, suplicante. Por favor, murmuró, la voz ronca, casi sin vida. Por favor, ayúdame. No he hecho nada malo. Fui incriminado. Solo necesito un lugar para esconderme hasta que pueda probar mi inocencia. Algo en su voz, en su expresión, hizo que bajara la escoba. No parecía una amenaza, a pesar de la situación. Parecía solo, desesperado. Debería haber hecho lo correcto. Debería haber salido corriendo, llamado a la policía, terminado con esa locura. Pero la expresión en su rostro, la manera en que temblaba de miedo, hizo que dudara. Y fue esa duda la que selló mi destino. Lo invité a quedarse. Lo llevé a la cocina, le di un vaso de agua, algo de comida, y escuché su historia. Habló de su fuga, de cómo todo había sido un error, de cómo solo necesitaba tiempo para aclarar las cosas. Quise creerle. Tal vez fue el calor de la tarde, o el miedo de estar tan cerca de un criminal, pero algo en mí decía que estaba diciendo la verdad. Parecía frágil, vulnerable, como alguien que podría ser mi vecino, mi compañero de trabajo,
Alguien en quien nunca sospecharía. Pero a medida que la noche avanzaba y las sombras comenzaron a extenderse por las paredes de la casa, la realidad de lo que había hecho comenzó a asentarse. Estaba dando refugio a un fugitivo. Alguien que la policía estaba buscando activamente. Cada ruido que hacía la casa, cada crujido de las maderas antiguas, me hacía saltar. No pude dormir, y los pensamientos de arrepentimiento y miedo me atormentaron toda la noche. Decidí que por la mañana llamaría a la policía. Haría una denuncia anónima, haría lo que debería haber hecho desde el principio. Era lo correcto. Pero cuando finalmente el sol comenzó a asomar, trayendo una luz pálida y enfermiza, bajé las escaleras y descubrí que había desaparecido. El sótano estaba vacío. Busqué en cada rincón, en cada espacio oscuro, pero no había rastro de él. Ni una sola señal de que había estado allí. Era como si hubiera evaporado. Confuso, con el corazón todavía latiendo con fuerza, llamé a la policía y les conté lo que había sucedido. Vinieron, registraron mi casa, la calle, el vecindario, pero no encontraron nada. Era como si nunca hubiera existido. Los días pasaron, pero el miedo no. La paranoia de que aún podría estar cerca, vigilando, esperando, comenzó a corroerme. Mantuve las puertas cerradas con llave, revisé el sótano todas las noches antes de dormir, pero el miedo seguía persiguiéndome. No sabía si él era real, si realmente había dado refugio a un fugitivo, o si mi mente me había jugado una mala pasada. Las noticias no volvieron a hablar de él, y parecía que el mundo había olvidado su existencia. Pero yo no podía olvidarlo. Cada vez que bajo al sótano, cada vez que siento el viento mover las cortinas, me acuerdo de aquella mirada. De aquella súplica de ayuda que me hizo tomar la peor decisión de mi vida. Y cada vez que escucho un sonido por la noche, un crujido o un chasquido, me pregunto si ha vuelto, si está al acecho, esperando el momento adecuado para reaparecer. Tal vez nunca se fue. Tal vez está en algún lugar, siempre observando, siempre esperando. El verdadero terror no fue aquel fin de semana con el fugitivo en mi sótano. El verdadero terror es la duda que quedó, el miedo que me acompaña desde entonces. La incertidumbre de saber si realmente era inocente, o si dejé escapar a un monstruo que todavía está ahí fuera, escondido en las sombras. La casa en la calle de los Álamos. Rodrigo siempre había oído historias sobre la casa en la calle de los Álamos. Decían que estaba maldita, que nadie podía vivir allí por mucho tiempo. Pero, como todo joven escéptico, no creía en esas cosas. Cuando se enteró de que la casa estaba en venta por un precio ridículamente bajo, decidió comprarla. Sería su primera casa propia, un paso hacia la independencia. En su primera visita, la casa parecía común, tal vez un poco desgastada por el tiempo, pero nada que una buena reforma no pudiera solucionar. Sin embargo, había algo extraño en el aire, una sensación de incomodidad que no podía explicar. Rodrigo ignoró el presentimiento, atribuyéndolo a la emoción y los nervios. Tan pronto como se mudó, se dio cuenta de que había algo más en la casa. El sótano, en particular, exudaba una sensación de malestar. Era un lugar que parecía estar congelado en el tiempo, como si nadie hubiera pisado allí en décadas. Las paredes eran oscuras, manchadas por infiltraciones, y el aire tenía un fuerte olor a moho mezclado con algo que no podía identificar. Rodrigo trató de ignorar el sótano, manteniendo la puerta siempre cerrada con llave, pero no podía sacarlo de su mente. Por la noche, cuando el silencio se apoderaba de la casa, juraba escuchar sonidos provenientes de allí abajo. Eran ruidos sutiles, como uñas arañando el concreto o susurros que parecían provenir de las profundidades. Una noche, incapaz de ignorar los sonidos perturbadores, Rodrigo bajó al sótano, armado con una linterna y una valentía forzada. El aire allí abajo estaba helado, y la linterna temblaba en sus manos. Cada paso que daba parecía resonar, aumentando la sensación de que no estaba solo. En el rincón más alejado del sótano, algo llamó su atención. Una pared que parecía diferente de las otras, más reciente, como si hubiera sido construida después. Impulsado por una curiosidad sombría, comenzó a golpear la pared, y el sonido hueco que escuchó lo hizo retroceder. Con la ayuda de una vieja herramienta que encontró tirada en el suelo, empezó a derribar el revestimiento, revelando un espacio vacío detrás de la pared.
Dentro de ese espacio, encontró algo que hizo que su sangre se helara. Un pequeño cuarto, oscuro y húmedo, con símbolos extraños pintados en las paredes. En el centro, había una silla antigua, y junto a ella, una caja de madera. Rodrigo se acercó lentamente, sintiendo su corazón acelerarse con cada paso. Cuando abrió la caja, encontró una colección de objetos macabros, velas quemadas, pequeños huesos, tal vez de animales, y un libro antiguo, con páginas amarillentas cubiertas de símbolos que no podía entender. Rodrigo tomó el libro, sintiendo una ola de náuseas apoderarse de él. Las páginas parecían vibrar en sus manos, y comenzó a oír susurros, más altos y claros que nunca. Palabras desconectadas, frases en una lengua que no comprendía, pero que lo aterrorizaban de una manera visceral. Tiró el libro de vuelta a la caja e intentó salir del cuarto, pero sus piernas parecían pesadas, como si el suelo estuviera succionando su energía. Fue entonces cuando las luces de la linterna parpadearon y se apagaron, sumergiendo el sótano en una oscuridad total. Rodrigo permaneció inmóvil, sintiendo como el pánico se apoderaba de él. Podía oír algo moviéndose a su alrededor, pasos suaves y arrastrados, como si alguien o algo se estuviera acercando. De repente, sintió un toque frío en su hombro. Se giró rápidamente, pero no había nadie allí. Solo la oscuridad, opresiva y silenciosa. Tratando de controlar el miedo, Rodrigo corrió hacia las escaleras, pero en el momento en que puso un pie en el primer peldaño, escuchó un sonido que lo hizo detenerse. Una risa, baja y ronca, que resonaba por las paredes del sótano. Miró hacia atrás, y por un breve momento, vio una figura en las sombras. Era solo una silueta, pero los ojos brillaban con una luz fría y maligna. Subió corriendo las escaleras, cerrando la puerta con fuerza y asegurándola con llave. Pero, incluso con la puerta cerrada, todavía podía escuchar la risa, débil pero presente. Y los susurros, ahora más claros, hablándole directamente en la mente. Los días que siguieron fueron un tormento para Rodrigo. La risa y los susurros nunca cesaban, siempre presentes, siempre al alcance del oído. Comenzó a preguntarse si se estaba volviendo loco. Las noches eran las peores. Podía sentir la presencia en el sótano, algo maligno que parecía estar esperando, observando, creciendo en poder cada día que pasaba. Una mañana, al despertar, Rodrigo encontró marcas rojas en sus brazos, como arañazos, pero más profundos y dolorosos. Sabía que algo estaba sucediendo con él, algo que no podía explicar, algo que venía del sótano. Intentó abandonar la casa, pero la idea de dejarla sola con eso allá abajo, lo aterrorizaba aún más. Era como si la casa estuviera viva, reteniéndolo allí, alimentándose de su miedo. Esa noche, sin saber qué más hacer, Rodrigo volvió al sótano. Bajó las escaleras lentamente, sintiendo el peso del lugar aplastando su alma. Cuando llegó al fondo, vio que el pequeño cuarto estaba diferente. El libro estaba abierto, las velas encendidas, y los símbolos en las paredes brillaban con una luz pálida. La figura estaba allí de nuevo, ahora más clara, más real. Lo miraba con esos ojos fríos, sonriendo de manera maligna. Rodrigo sintió que no había escapatoria. La casa lo había elegido, y ahora él era parte de ella. Sabía que, si no enfrentaba eso, sería consumido, como los otros antes que él. Con un último suspiro de coraje, entró en el círculo y comenzó a recitar las palabras del libro, aunque no entendía lo que decían. Las velas se apagaron, y el sótano fue tomado por una oscuridad impenetrable. Rodrigo podía sentir que algo se acercaba, algo antiguo y terrible, algo que había liberado. Las voces en su cabeza se intensificaron, gritando, riendo, y luego, silencio. A la mañana siguiente, la casa estaba extrañamente quieta. Los vecinos notaron que Rodrigo no había salido a trabajar, pero a nadie le importó mucho. Una semana después, el cartero se dio cuenta de que el correo empezaba a acumularse en la puerta. Cuando finalmente llamaron a la policía, encontraron la casa vacía. No había rastro de Rodrigo, solo la puerta del sótano abierta, con marcas de quemaduras en la madera, como si algo hubiera sido quemado allí. La casa se vendió de nuevo, y la historia de Rodrigo pronto fue olvidada, como tantas otras que sucedieron en la calle de los Álamos. Pero el sótano, siempre cerrado con llave, seguía allí, esperando, pacientemente, al próximo. Y,
Por la noche, si alguien estuviera lo suficientemente en silencio, podría escuchar susurros desde el fondo, como un viento distante, llamando, prometiendo, amenazando. Porque la casa en la calle de los Álamos tenía un secreto que nunca dejaba que nadie se fuera. Llegar hasta aquí fue verdaderamente una demostración de valentía. No olvides suscribirte al canal para no perderte las nuevas historias terroríficas que están por venir. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.